Nunca pensé que mi propio hijo, Eduardo, sería capaz de encerrarme en el cuarto trasero de la casa que construí con mis propias manos, para después vender todo lo que me pertenecía. Mi nombre es Armando Vázquez. Tengo 65 años, y toda mi vida trabajé como albañil en las calles de Puebla. No tengo mucho, pero lo poco que conseguí fue con el sudor de mi frente y años de sacrificio. Ahora, encerrado en esta habitación oscura, me pregunto en qué momento mi hijo dejó de verme como su padre y comenzó a verme como un estorbo del que podía sacar provecho. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Lucía, mi esposa de 40 años, falleció después de una larga enfermedad. El dolor de su partida me dejó devastado. Durante las semanas que siguieron al funeral, apenas salía de casa, apenas comía. El vacío que dejó era insoportable. Fue entonces cuando Eduardo empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio, pensé que era porque estaba preocupado por mí, que quería asegurarse de que yo estuviera bien. Qué equivocado estaba. Eduardo nunca fue un hijo cercano. Desde joven siempre quiso más de lo que nuestra humilde situación podía ofrecerle. Se avergonzaba de nuestra casa pequeña en la colonia Santa María, de mi trabajo como albañil, de que su madre lavara ropa ajena para ayudar con los gastos. Cuando cumplió 18 años, se fue a la Ciudad de México diciendo que quería estudiar, pero nunca terminó la universidad. Regresaba en Navidad y en algunas ocasiones especiales, siempre hablando de negocios grandes que nunca se concretaban, siempre pidiendo dinero prestado que jamás devolvía. «Papá, estás muy solo aquí. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo por un tiempo?», me propuso una tarde mientras tomábamos café en el pequeño comedor. No me miraba a los ojos cuando hablaba, algo que siempre hacía cuando ocultaba algo. «Esta es mi casa, Eduardo. Aquí viví con tu madre. Aquí están mis recuerdos», le respondí. «Precisamente por eso. Te está haciendo daño quedarte aquí pensando todo el día en mamá. Necesitas distraerte, cambiar de ambiente». Negué con la cabeza. A mis 65 años, lo último que quería era abandonar el hogar que construí ladrillo por ladrillo. Además, conocía bien a Eduardo. Su aparente preocupación escondía algo más. «¿Y qué pasaría con la casa si me voy contigo?», le pregunté directamente. Eduardo se encogió de hombros fingiendo desinterés. «Podríamos rentarla, sería un ingreso extra para ti». 2 días después, Eduardo regresó con un amigo suyo, Javier. Lo presentó como un abogado de confianza, que podía ayudarme a poner en orden mis asuntos. En realidad, Javier no era abogado, sino un simple gestor con contactos en oficinas gubernamentales. Traían unos papeles que, según ellos, debía firmar para actualizar la titularidad de la casa tras la muerte de mi esposa. «Es solo un trámite, papá, para que no tengas problemas con los impuestos», me explicó Eduardo mientras Javier extendía los documentos sobre la mesa. «Con la firma de estos papeles, todo quedará en regla». Algo no me cuadraba. Durante años había trabajado en construcción y sabía lo suficiente sobre propiedades para entender que aquello no era un simple trámite. Tomé los papeles y les dije que los revisaría con calma. «No hay tiempo para eso», insistió Eduardo, visiblemente irritado. «Hay una fecha límite para presentarlos. Si no los firmamos hoy, tendrás que pagar una multa». «Entonces pagaré la multa», respondí con firmeza. «No voy a firmar nada que no haya leído bien». Eduardo y Javier intercambiaron miradas de frustración. Se fueron esa tarde, pero sabía que volverían. Y así fue. Durante las semanas siguientes, Eduardo comenzó una campaña sutil pero constante para convencerme de que ya no podía vivir solo. Aparecía sin avisar, criticando el estado de la casa, comentando que me veía más delgado, más débil, más olvidadizo. A veces traía a Javier con él, y los dos hablaban en voz baja cuando creían que no los escuchaba. Una noche, Martín, mi vecino de toda la vida, vino a verme. Martín tiene 68 años y vive en la casa de al lado desde que ambos éramos jóvenes. Nuestras esposas eran amigas cercanas y solíamos compartir comidas los domingos. «Armando, ¿está todo bien? He visto mucho movimiento en tu casa últimamente», me preguntó, sentándose conmigo en el pequeño porche delantero. «Eduardo insiste en que venda la casa o me vaya a vivir con él», le confié. «Dice que ya estoy muy viejo para vivir solo». Martín frunció el ceño. «¿Y tú qué quieres hacer?» «Quedarme aquí, por supuesto. Esta es mi casa, la construí yo mismo. Aquí vivió Lucía. Aquí están mis recuerdos». Martín asintió comprensivo. «Ten cuidado, Armando.
He oído cosas sobre Eduardo. La gente dice que tiene deudas, que anda en malos pasos. No quise creerlo en ese momento. A pesar de todo, Eduardo seguía siendo mi hijo, y me resistía a pensar lo peor de él. Pero las palabras de Martín quedaron resonando en mi cabeza. La siguiente vez que Eduardo vino, trajo consigo una botella de tequila. No era habitual que bebiera conmigo, así que me extrañó. Insistió en que brindáramos por Lucía, por los buenos recuerdos. Después del segundo vaso, comencé a sentirme extrañamente mareado y somnoliento. Lo último que recuerdo de esa noche es a Eduardo ayudándome a llegar a mi cama, diciéndome que descansara. Me desperté al día siguiente con un dolor de cabeza terrible y una sensación de confusión. Cuando intenté levantarme, descubrí que estaba en el cuarto trasero de la casa, una pequeña habitación que usábamos como almacén. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Golpeé la puerta, grité, pero nadie respondió. Pasaron horas hasta que escuché la cerradura. Eduardo entró con un plato de comida y un vaso de agua. ¿Qué significa esto?, exigí saber. ¿Por qué me has encerrado? Es por tu propio bien, papá, respondió con una frialdad que nunca había visto en él. Últimamente has estado muy confundido, diciendo cosas sin sentido. El médico dijo que necesitas supervisión constante. ¿Qué médico? Yo no he visto a ningún médico. Eduardo ignoró mi pregunta. Te quedarás aquí hasta que esté listo el asilo donde te internaremos. Es un buen lugar, estarás bien atendido. No puedes hacer esto, esta es mi casa. Ya no, papá, dijo Eduardo, mostrándome un papel. Firmaste la cesión de derechos a mi nombre la semana pasada. La casa ahora es mía. Me quedé paralizado. Nunca había firmado tal documento. Debió ser cuando me drogó con el tequila. Eduardo aprovechó mi estado para falsificar mi firma o forzarme a firmar sin darme cuenta. Esto es un delito, Eduardo. No puedes encerrarme así. No puedes robarme mi casa. Eduardo se encogió de hombros. Nadie te creerá, papá. Todos saben que desde que murió mamá, no estás bien de la cabeza. Tengo un diagnóstico médico que lo confirma. Salió de la habitación, cerrando con llave nuevamente. Me dejé caer en la pequeña cama que había en el cuarto, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Mi propio hijo me había drogado, falsificado mi firma, y ahora me mantenía prisionero en mi propia casa, con la intención de deshacerse de mí en un asilo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Eduardo venía 2 veces al día para traerme comida y permitirme usar el baño, siempre vigilándome de cerca. A través de la pequeña ventana del cuarto, podía ver parte del patio trasero, y ocasionalmente escuchaba voces, movimiento. Algo estaba pasando en mi casa. Una tarde, escuché el ruido de muebles siendo movidos, voces desconocidas. Me asomé por la ventana y vi a varios hombres cargando mis pertenencias en una camioneta. Estaban vaciando mi casa. Golpeé el vidrio, grité, pero nadie pareció escucharme o, si lo hicieron, me ignoraron. Cuando Eduardo vino esa noche, lo confronté. ¿Qué han hecho con mis cosas? Los vi llevándoselas. Las estamos guardando, papá. No las necesitarás en el asilo. ¡Mentira! ¡Las están vendiendo! ¡Me estás robando todo lo que tengo! Eduardo me miró con desdén. ¿Y qué si lo hago? ¿Qué vas a hacer al respecto? Nadie sabe que estás aquí. Nadie vendrá a buscarte. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo mi casa lo que Eduardo quería. Era todo. Mis muebles, mis pocas pertenencias de valor, incluso los recuerdos que guardaba de Lucía. Todo estaba siendo vendido, y yo iba a terminar abandonado en algún asilo de mala muerte, si es que realmente existía tal plan, y no algo peor. Esa noche, cuando logré calmarme, comencé a pensar en cómo escapar. La habitación donde me tenían era pequeña, con una sola ventana demasiado angosta para que pudiera salir por ella. La puerta era sólida, y Eduardo siempre se aseguraba de cerrarla con llave. No tenía forma de comunicarme con el exterior. Mi único contacto era Eduardo, quien claramente no tenía intención de ayudarme. Recordé entonces que debajo de una tabla suelta del piso, en esa misma habitación, guardaba una vieja navaja que usaba para trabajos de carpintería. Eduardo no sabía de su existencia. Con cuidado, levanté la tabla y efectivamente, la navaja seguía allí. No me serviría para abrir la puerta,
pero al menos era algo. Al día siguiente, cuando Eduardo me trajo el desayuno, fingí estar resignado, incluso arrepentido por mi comportamiento anterior. Tienes razón, hijo. Quizás no estoy bien de la cabeza. Tal vez sea mejor que vaya a un lugar donde puedan cuidarme. Eduardo me miró con suspicacia, pero pareció creerme. Me alegra que entres en razón, papá. Será lo mejor para todos. Solo te pido un favor. ¿Podrías traerme la foto de tu madre que tenía en la mesa de noche? Me gustaría tenerla conmigo. Eduardo dudó un momento, pero asintió. Veré si la encuentro. Sabía que no la encontraría, porque seguramente ya la había vendido junto con todo lo demás. Pero no era la foto lo que me interesaba. Quería ver cuánto tiempo se ausentaba, si podía aprovechar para intentar algo. Cuando Eduardo salió, me apresuré a examinar la cerradura con la navaja. Era vieja. Podría forzarla si tenía tiempo. Pero antes de poder intentarlo, escuché voces en el patio. Me asomé por la ventana y vi algo que me dio esperanzas. Martín, mi vecino, estaba hablando con Eduardo. Parecían discutir. No podía escuchar lo que decían, pero por los gestos de Martín, estaba exigiendo algo. Eduardo negaba con la cabeza, visiblemente molesto. Finalmente, Martín se fue, y Eduardo volvió a entrar a la casa. Unos minutos después, regresó a mi habitación. Tu amiguito Martín ha estado preguntando por ti, me dijo con tono amenazante. Le dije que te fuiste a vivir con unos parientes en Veracruz. No creyó ni una palabra. Martín me conoce desde hace 40 años. Sabe que nunca abandonaría mi casa voluntariamente. Eduardo se acercó, intimidante. Escúchame bien, viejo. Si sigues causando problemas, si intentas comunicarte con alguien, te juro que acabarás en un lugar mucho peor que un asilo. ¿Entiendes? No respondí. Por primera vez, vi en los ojos de mi hijo un odio que me heló la sangre. Este no era el niño que había criado. Era un extraño, un hombre consumido por la codicia y el resentimiento. Esa noche, mientras Eduardo dormía en lo que había sido mi habitación, escuché un ruido en la ventana. Me acerqué cautelosamente y vi a Martín tratando de llamar mi atención desde el patio. «Armando, ¿estás ahí?», susurró. «Martín, ayúdame. Eduardo me tiene encerrado. Ha vendido mis cosas. Quiere deshacerse de mí». Martín asintió, como si ya lo sospechara. «Lo sé, amigo. He estado observando. Vi cómo sacaban tus muebles, tus pertenencias. Cuando Eduardo me dijo que te habías ido a Veracruz, supe que mentía. Tienes que ayudarme a salir de aquí, Martín. Ha falsificado mi firma. Dice que la casa es suya ahora». «Tranquilo, Armando. No estás solo. He contactado con la policía, pero Eduardo les mostró unos papeles donde aparentemente tú le cediste todo. Necesitamos pruebas de lo que está haciendo». «¿Cómo conseguiremos esas pruebas si estoy encerrado aquí?». Martín miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo veía. «Tengo un plan. Mañana Eduardo saldrá. Lo sé porque lo he escuchado hablar por teléfono con Javier sobre ir a ver a un comprador para tus herramientas de trabajo». «¿Mis herramientas también?». «Eso es todo lo que me queda, Martín. Sin ellas no podré trabajar cuando salga de aquí». «Lo sé, amigo. Por eso debemos actuar rápido. Mañana, cuando Eduardo se vaya, vendré con mi sobrino. Él es cerrajero. Podrá abrir la puerta sin romperla, para que Eduardo no sospeche que has salido». Sentí que la esperanza renacía en mí. «¿Y después qué haremos?». «Iremos directamente a la policía. Pero antes, necesitamos reunir todas las pruebas que podamos. Fotos de cómo te tiene encerrado. Cualquier documento que demuestre que la casa es tuya. Testigos que confirmen que no estás loco como Eduardo les ha hecho creer». Asentí. Era un plan arriesgado, pero era mi única oportunidad. «Gracias, Martín. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, Armando. Ahora descansa. Mañana será un día importante». Martín se alejó sigilosamente, y yo volví a la pequeña cama. Por primera vez en días, sentí que no todo estaba perdido. Con la ayuda de mi viejo amigo, quizás podría recuperar mi vida, mi dignidad y hacer que Eduardo pagara por lo que había hecho. Mientras esperaba que llegara el amanecer, pensaba en cómo mi propio hijo había sido capaz de traicionarme de esta manera. El dolor era profundo, pero también sentía una determinación creciente. No permitiría que se saliera con la suya. Lucharía, no solo por mí, sino por la memoria de Lucía, por nuestro hogar construido con tanto esfuerzo y amor a lo largo de los años. Mañana sería un nuevo día, y con él, la oportunidad de recuperar mi libertad. Pero,
¿Lograríamos ejecutar el plan antes de que Eduardo regresara? ¿Tendríamos tiempo suficiente para reunir las pruebas necesarias? La incertidumbre me mantenía despierto, pero también la esperanza de que pronto terminaría esta pesadilla. Mientras esperaba a que Martín cumpliera su promesa de liberarme, sentía que cada segundo era una eternidad. Yo, Armando Vázquez, un hombre que había trabajado honradamente toda su vida como albañil, ahora estaba prisionero en mi propia casa, traicionado por mi único hijo Eduardo, quien no solo me había encerrado, sino que estaba vendiendo cada objeto que construí o compré con el sudor de mi frente. Las paredes del pequeño cuarto trasero que ahora era mi celda parecían cerrarse a mi alrededor, y la incertidumbre sobre si el plan de escape funcionaría me mantenía en un estado constante de ansiedad. El amanecer llegó con los sonidos habituales de Eduardo preparándose para salir. Escuché sus pasos acercándose a mi puerta y me apresuré a acostarme, fingiendo que aún dormía. La puerta se abrió y Eduardo entró con un plato de comida. «Despierta, viejo. Aquí está tu desayuno», dijo, dejando el plato en la pequeña mesa junto a la cama. «Voy a salir unas horas. No intentes nada estúpido». Entreabrí los ojos, simulando apenas despertar. «¿A dónde vas?» «No es asunto tuyo», respondió secamente. «Pero si tanto te interesa, voy a arreglar los últimos detalles para tu traslado al asilo. En un par de días, este encierro terminará para ti». Un escalofrío me recorrió la espalda. Si lo que decía era cierto, el tiempo se agotaba. Una vez que me llevara a ese supuesto asilo, sería mucho más difícil probar lo que había hecho. Y probablemente nadie me creería. «Eduardo», le dije, intentando sonar lo más sincero posible, «¿por qué haces esto? Soy tu padre». Por un momento, vi algo en sus ojos, quizás un destello de duda o remordimiento, pero desapareció tan rápido como apareció. «Porque toda mi vida ha sido un fracasado, papá. Un simple albañil que nunca aspiró a más, que se conformó con esta casa miserable y una vida mediocre. Tuve que salir de aquí para intentar ser alguien, y ni así lo logré del todo. Ahora tengo deudas, problemas, y tú tienes una casa y un terreno que vale mucho más de lo que crees. Todo lo que tengo te lo habría dado si lo hubieras necesitado, solo tenías que pedirlo». Eduardo soltó una risa amarga. «¿Darme? ¿Qué me ibas a dar? Esta casa vieja. ¿Tus herramientas oxidadas? Necesito dinero, papá, dinero de verdad. Y resulta que esta propiedad, en esta zona que ahora se está revalorizando, vale bastante. Con lo que saque de venderla y todo lo demás, puedo empezar de nuevo, lejos de aquí. ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Estarás bien atendido en el asilo. He pagado 3 meses por adelantado. Después, bueno, supongo que tendrás que arreglártelas, como siempre dices que hiciste toda tu vida». Sentí que la sangre me hervía de indignación. No solo planeaba abandonarme, sino que lo hacía con un desprecio total hacia todo lo que yo había sido, todo lo que había construido. «Volveré esta tarde», dijo, dirigiéndose a la puerta. «No hagas ruido. Nadie te escuchará de todos modos. Los vecinos creen que te has ido a Veracruz». Con esas palabras, salió y cerró con llave. Escuché sus pasos alejándose, la puerta principal cerrándose, y finalmente, el motor de su auto arrancando. Solo cuando estuve seguro de que se había marchado, me levanté y me acerqué a la ventana. Pasó casi una hora antes de que viera a Martín acercándose cautelosamente por el patio trasero. Con él venía un joven que supuse sería su sobrino, el cerrajero. Se acercaron a la ventana. «Armando, ¿estás bien?», preguntó Martín en voz baja. «Sí, Eduardo acaba de irse. Dijo que volvería en la tarde». «Perfecto, tenemos tiempo. Este es mi sobrino, Pablo. Él abrirá la puerta». Pablo asintió y se dirigió hacia la entrada trasera de la casa. Martín permaneció cerca de mi ventana. «¿Has averiguado algo más?», le pregunté. «Sí, y no son buenas noticias. Eduardo ha estado mostrando documentos por todo el barrio, diciendo que le cediste la propiedad voluntariamente. También ha esparcido el rumor de que después de la muerte de Lucía, perdiste la cabeza y te volviste peligroso para ti mismo». Sacudí la cabeza, incrédulo. ¿Y la gente le cree? Algunos sí, ya sabes cómo es la gente. Pero otros, los que te conocemos desde hace años, sabemos que eso no puede ser cierto. Por eso estamos aquí. Unos minutos después, escuché el sonido de la cerradura siendo manipulada. La puerta se abrió lentamente y Pablo apareció sonriendo. «Listo, señor Vázquez.
No fue difícil. Estas cerraduras son antiguas. Me levanté con dificultad. Llevaba días en ese espacio reducido, apenas moviéndome, y mis viejos huesos protestaban. Martín me ayudó a salir. La visión de mi casa me impactó. Estaba prácticamente vacía. Los muebles que Lucía y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, las pocas cosas de valor que teníamos, todo había desaparecido. Solo quedaban algunos muebles básicos y cajas apiladas en las esquinas, probablemente con las últimas cosas que Eduardo planeaba vender. Dios mío, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Se lo ha llevado todo. No hay tiempo para lamentarse, Armando, dijo Martín, sacando su teléfono. Primero vamos a documentar todo esto. Martín comenzó a tomar fotos de la casa vacía, del cuarto donde me tenía encerrado, de la cerradura forzada. Pablo, mientras tanto, buscaba en las cajas algo que pudiera servirnos como prueba. Necesitamos encontrar esos documentos falsos, dijo Martín, los que Eduardo está mostrando por ahí, donde supuestamente le cedes la casa. Buscamos en toda la casa, pero no encontramos ningún documento. Eduardo debía llevarlos consigo o los tenía bien escondidos. No importa, dijo Martín después de un rato. Tengo otro plan. ¿Tienes los documentos originales de la propiedad? ¿La escritura? ¿Algo que demuestre que la casa es tuya? Intenté recordar. Había guardado todos los documentos importantes en una caja metálica bajo el piso de mi habitación, un escondite que Eduardo desconocía. Sí, en mi habitación, bajo una tabla suelta cerca del armario. Fuimos a lo que había sido mi habitación. Ahora también estaba casi vacía, con solo una cama y un armario. Me arrodillé con dificultad y levanté la tabla indicada. La caja metálica seguía allí, intacta. La saqué y la abrí con manos temblorosas. Dentro estaban las escrituras originales de la casa, mi acta de matrimonio con Lucía, nuestros certificados de nacimiento y algunos otros documentos importantes. También había una pequeña bolsa con los pocos ahorros que tenía, unos 15,000 pesos que guardaba para emergencias. Esto es oro, Armando, dijo Martín, revisando los documentos. Con esto podemos demostrar que la casa es tuya y que cualquier documento que Eduardo esté mostrando es falso. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, guardando los documentos y el dinero en una bolsa que Pablo me ofreció. Ahora vamos a la comisaría. El oficial Ramírez está de guardia hoy. Lo conozco bien. Es un hombre justo. Nos escuchará. Antes de salir, Pablo tomó más fotos, asegurándose de documentar bien la situación. Luego, con cuidado, cerró la puerta del cuarto donde me tenían cautivo, dejándola exactamente como estaba antes, para que Eduardo no sospechara que había escapado. Salimos por la puerta trasera y nos dirigimos a casa de Martín. Me sentía extraño caminando por las calles del barrio, como si hubiera estado ausente años en lugar de días. El sol me parecía más brillante, el aire más fresco. La libertad, incluso si era temporal, era un regalo precioso. En casa de Martín, su esposa Teresa me recibió con un abrazo y lágrimas en los ojos. Armando, estábamos tan preocupados por ti. Cuando Eduardo dijo que te habías ido a Veracruz sin despedirte, supe que algo no estaba bien. Me ofreció café y algo de comer, y mientras tomaba el primer bocado decente en días, Martín llamó a la comisaría para hablar con el oficial Ramírez. Dice que podemos ir ahora mismo, anunció Martín después de colgar. Está dispuesto a escucharnos y a ver las pruebas que tenemos. Mientras nos preparábamos para salir, Pablo, que había estado revisando las fotos en su teléfono, me mostró algo inquietante. Señor Vázquez, mire esto, dijo, ampliando una de las imágenes. Era una foto de una carpeta que había encontrado en una de las cajas. En ella se veían varios recibos y lo que parecía ser un contrato. Parece que Eduardo ha vendido sus herramientas de trabajo a un tal Javier Soto. Y aquí hay un recibo de una casa de empeños por varias de sus pertenencias. Javier Soto. El nombre me sonaba familiar. Era el amigo de Eduardo, el supuesto abogado que había traído para que firmara los papeles. Javier no es abogado, dije. Es un gestor con contactos en oficinas gubernamentales. Eduardo lo presentó como un abogado para que yo confiara en los documentos que quería que firmara. Esto es importante, dijo Martín. Demuestra que ha habido fraude desde el principio. Con esta nueva información, nos dirigimos a la comisaría. El oficial Ramírez, un hombre de unos 44 años con rostro serio pero amable, nos recibió en su oficina.
Señor Vázquez, su vecino me ha contado algo muy preocupante. Dice que su hijo lo ha mantenido encerrado contra su voluntad y ha estado vendiendo sus pertenencias. Esas son acusaciones muy graves. Y son ciertas, oficial, respondí, mostrándole las fotos que Pablo había tomado y los documentos originales de la propiedad. Mi hijo Eduardo me drogó, me encerró en un cuarto trasero de mi propia casa y ha estado vendiendo todo lo que poseo. Incluso ha falsificado documentos para hacer creer que le cedí la propiedad voluntariamente. El oficial Ramírez revisó cuidadosamente las fotos y los documentos. Su expresión se volvía más grave a medida que comprendía la situación. También tenemos esto, añadió Pablo, mostrándole las fotos de los recibos y el contrato de venta. Ha estado vendiendo las herramientas de trabajo del señor Vázquez y empeñando sus pertenencias. Eduardo ha estado diciendo a todos que me fui a Veracruz, pero en realidad me tenía prisionero. Planeaba llevarme a un asilo en unos días y abandonarme allí, después de haber vendido todo lo que tengo. El oficial Ramírez se reclinó en su silla, procesando toda la información. Señor Vázquez, lo que describe aquí es secuestro, fraude, falsificación de documentos y robo. Son delitos graves que pueden resultar en varios años de prisión. ¿Está seguro de querer presentar cargos contra su propio hijo? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. A pesar de todo lo que Eduardo había hecho, seguía siendo mi hijo. ¿Realmente quería verlo en prisión? Pensé en Lucía, en lo que ella habría dicho. Siempre fue más comprensiva con Eduardo que yo. Siempre vio bondad en él, incluso cuando yo no podía. Pero luego recordé sus palabras frías, su desprecio por todo lo que yo había construido, su disposición a abandonarme sin remordimientos después de haberme robado todo. Sí, oficial, quiero presentar cargos. Lo que Eduardo ha hecho no solo me ha perjudicado a mí, sino que también ha manchado la memoria de su madre. Ella y yo construimos esa casa con años de trabajo honrado. No puedo permitir que todo eso se pierda por su codicia. El oficial Ramírez asintió con respeto. Entiendo, señor Vázquez. Vamos a proceder con la denuncia formal. Necesitaré que me dé todos los detalles desde el principio. Durante la siguiente hora, relaté toda la historia, desde la muerte de Lucía hasta mi encierro y escape. El oficial Ramírez tomó notas detalladas y adjuntó las fotos y documentos a la denuncia. Ahora viene la parte difícil, dijo cuando terminamos. Eduardo no sabe que ha escapado, ¿correcto? Así es. Cree que sigo encerrado en la casa. Bien, podemos usar eso a nuestro favor. Si regresa y lo encuentra allí, no sospechará nada y podremos atraparlo infraganti. El plan era simple pero arriesgado. Yo regresaría a la casa y me encerraría nuevamente en el cuarto trasero, como si nunca hubiera escapado. Pablo se aseguraría de que la cerradura pareciera intacta. Cuando Eduardo regresara, la policía estaría vigilando. En el momento en que Eduardo abriera la puerta para traerme comida o verificar que seguía allí, los oficiales intervendrían, atrapándolo en el acto de mantenerme secuestrado. Es peligroso, dijo Martín, visiblemente preocupado. ¿Qué pasa si Eduardo descubre que estuviste fuera? ¿Qué pasa si se pone violento? Tendremos agentes cerca, aseguró el oficial Ramírez. No dejaremos que nada le suceda al señor Vázquez. Pero necesitamos atrapar a Eduardo en el acto para que no pueda negar lo que ha hecho. A pesar del miedo, sabía que era la mejor manera de asegurar que Eduardo enfrentara las consecuencias de sus acciones. Acepté el plan. Regresamos a mi casa sigilosamente. Pablo arregló la cerradura para que pareciera intacta, y volví a encerrarme en el pequeño cuarto. Martín y Pablo se fueron, y 2 agentes de policía vestidos de civil se apostaron cerca, vigilando la casa. Las horas pasaron lentamente. Cada ruido me sobresaltaba, pensando que era Eduardo regresando. La pequeña habitación, que antes había sido mi prisión, ahora se sentía como una trampa que yo mismo había elegido, pero sabía que era necesario. Finalmente, cerca del atardecer, escuché el auto de Eduardo estacionándose frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era el momento de la verdad. ¿Funcionaría el plan? ¿Lograríamos que Eduardo confesara? ¿O al menos lo atraparíamos en el acto de mantenerme encerrado? Los pasos de Eduardo resonaron en la casa vacía, mientras se acercaba a mi puerta. Cerré los ojos, fingiendo estar dormido, tal como lo había hecho esa mañana. La llave giró en la cerradura.
La puerta se abrió y Eduardo entró. «Despierta, papá. Te traje la cena». Abrí los ojos lentamente, interpretando mi papel. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien. Todo está listo para tu traslado. Mañana vendrán a recogerte». Mi corazón se aceleró aún más. El tiempo se agotaba más rápido de lo que pensábamos. «Eduardo, ¿realmente vas a hacerme esto? ¿Vas a abandonarme en un asilo después de robarme todo?» La expresión de Eduardo se endureció. «Ya hablamos de esto. No es abandono, es lo mejor para ti. ¿Y vender mis herramientas? ¿Las herramientas con las que trabajé toda mi vida para darte un techo y comida? ¿Eso también es lo mejor para mí?» Eduardo pareció sorprendido por un momento. «¿Cómo sabes lo de las herramientas?» Antes de que pudiera responder, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». El rostro de Eduardo palideció. Me miró con una mezcla de confusión y traición. «¿Qué has hecho, viejo?» «Lo que debía hacer, hijo. Lo que tú me obligaste a hacer». Los oficiales entraron en la casa, dirigidos por el oficial Ramírez. Eduardo intentó escapar por la puerta trasera, pero otro agente lo estaba esperando allí. Lo arrestaron mientras me gritaba acusaciones y amenazas. «Esto no se quedará así. Te arrepentirás de esto». Mientras se lo llevaban, sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. Había hecho lo correcto, pero el costo emocional era enorme. Mi propio hijo, mi única familia después de Lucía, me había traicionado de la peor manera posible, y ahora enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. El oficial Ramírez se quedó conmigo un momento más. «Ha sido muy valiente, señor Vázquez. No muchos padres tendrían la fortaleza para hacer lo que usted ha hecho hoy». «No me siento valiente, oficial. Me siento vacío». «Es comprensible, pero hizo lo correcto. Su hijo necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Tal vez con el tiempo pueda reflexionar y cambiar». Asentí, aunque sin mucha convicción. El daño estaba hecho, la confianza rota. Incluso si Eduardo algún día se arrepentía sinceramente, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Esa noche, Martín y Teresa insistieron en que me quedara en su casa. Mi hogar estaba prácticamente vacío y necesitaría tiempo para recuperar mis pertenencias, las que aún pudieran ser recuperadas. Acepté su oferta, agradecido por tener amigos verdaderos en medio de tanta traición. Mientras me acostaba en la cama de su habitación de invitados, pensé en Lucía y en lo que habría pensado de todo esto. ¿Habría aprobado mi decisión de denunciar a Eduardo? ¿O habría buscado una manera de perdonarlo, de ayudarlo a cambiar? No tenía respuestas, solo el consuelo de haber recuperado mi libertad y la esperanza de poder reconstruir mi vida, aunque fuera desde cero. El camino sería difícil. Muchas de mis pertenencias estaban perdidas para siempre, vendidas a desconocidos. Mi casa, aunque legalmente seguía siendo mía, estaba vacía y llena de recuerdos ahora manchados por la traición. Y mi corazón cargaba con el peso de haber enviado a mi propio hijo a la cárcel, por muy justificado que estuviera. Pero mientras el sueño finalmente me alcanzaba, una pequeña voz en mi interior me recordó que había sobrevivido a cosas peores. Había construido una vida desde la nada una vez. Podría hacerlo de nuevo. Y esta vez lo haría con la sabiduría que solo las peores traiciones pueden enseñar. Que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, siempre hay una salida. Solo hay que tener el valor de buscarla. Han pasado 3 semanas desde que mi hijo Eduardo fue arrestado por mantenerme encerrado y vender mis pertenencias. Yo, Armando Vázquez, un albañil jubilado de 65 años, ahora me encuentro libre pero enfrentando las devastadoras consecuencias de su traición. Mi casa está prácticamente vacía, mis herramientas de trabajo vendidas, mis recuerdos de toda una vida dispersos en manos de desconocidos. Cada día es una lucha entre el alivio de haber recuperado mi libertad y el dolor de saber que mi propio hijo, mi única familia después de la muerte de mi esposa Lucía, fue capaz de tratarme como a un objeto del que podía deshacerse cuando ya no le servía. La primera semana después del arresto de Eduardo fue un torbellino de trámites legales, declaraciones y visitas a la comisaría. El oficial Ramírez se encargó personalmente del caso, tratándome con una consideración que agradecí profundamente.
Me explicó que Eduardo enfrentaba cargos graves: secuestro, fraude, falsificación de documentos y robo agravado. La evidencia era contundente: las fotos del cuarto donde me mantuvo encerrado, los documentos falsificados, los recibos de venta de mis pertenencias y mi testimonio. Eduardo podría pasar varios años en prisión. «Señor Vázquez», me dijo el oficial Ramírez durante una de nuestras reuniones, «el juez ha fijado una fianza bastante alta para su hijo, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Es poco probable que pueda pagarla. ¿Eso significa que permanecerá en prisión hasta el juicio?» «Así es, a menos que alguien pague la fianza. Como víctima, usted tiene derecho a solicitar una orden de restricción para que, incluso si saliera, no pueda acercarse a usted o a su propiedad». Asentí, sintiendo el peso de cada decisión. Nunca imaginé que tendría que protegerme legalmente de mi propio hijo. El oficial Ramírez pareció notar mi conflicto interno. Sé que esto es difícil. Es su hijo después de todo. Pero lo que hizo no fue un simple arrebato o un error. Fue algo calculado, planificado durante semanas. Le drogó, lo mantuvo cautivo, vendió sus pertenencias y planeaba abandonarlo en un asilo después de quedarse con todo lo que usted construyó en su vida. Sus palabras, aunque duras, eran verdad. Eduardo no había actuado por impulso. Cada paso había sido meticulosamente planeado. Las visitas cada vez más frecuentes después de la muerte de Lucía, los intentos de hacerme firmar documentos, el tequila adulterado, el encierro, la venta de mis pertenencias y finalmente el plan de deshacerse de mí en un asilo. Todo había sido premeditado. Durante ese tiempo, me quedé en casa de Martín y Teresa. No podía volver a mi casa vacía, llena de recuerdos dolorosos y ahora manchada por la traición. Mis amigos insistieron en que me quedara con ellos el tiempo que necesitara. Su apoyo incondicional fue mi ancla en medio de la tormenta. A la segunda semana, llegó el momento de la audiencia preliminar. Eduardo sería presentado ante un juez que determinaría si había suficiente evidencia para proceder con el juicio. El fiscal del distrito me había explicado que mi testimonio sería crucial. Me presenté en el juzgado con Martín a mi lado. Me sentía nervioso, no por tener que hablar frente al juez, sino por tener que ver a Eduardo nuevamente. ¿Qué vería en sus ojos? ¿Arrepentimiento? ¿Odio? ¿Indiferencia? La sala del juzgado era fría e impersonal. Cuando trajeron a Eduardo, esposado y vestido con el uniforme de la prisión, sentí un nudo en la garganta. Se veía más delgado, con ojeras profundas y una expresión que fluctuaba entre el resentimiento y el miedo. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y lo que vi me heló la sangre. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un frío cálculo, como si estuviera evaluando sus opciones. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, revisó los cargos y la evidencia presentada. Cuando llegó mi turno de testificar, me acerqué al estrado sintiendo el peso de cada paso. Juré decir la verdad y comencé a relatar mi historia, desde la muerte de Lucía hasta mi encierro y rescate. Eduardo mantuvo la mirada fija en mí durante todo mi testimonio, sin parpadear, sin mostrar emoción. Su abogado, un joven con traje barato y expresión desinteresada, apenas hizo preguntas. La evidencia era demasiado clara como para intentar rebatirla. Al final de la audiencia, el juez determinó que había suficiente evidencia para proceder con el juicio y mantuvo a Eduardo en prisión preventiva. Antes de que se lo llevaran, Eduardo pidió hablar. El juez se lo concedió. «Quiero que sepas, papá», dijo con una voz controlada que no delataba emoción alguna, «que todo esto lo hice por necesidad. Tengo deudas, problemas graves. Personas peligrosas me están buscando. Si no consigo el dinero, vendrán por mí. Y cuando terminen conmigo, irán por ti también». El juez lo interrumpió, ordenándole que no hiciera amenazas en su sala. Eduardo fue retirado, pero sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. ¿Era otra manipulación o realmente estaba en problemas graves? Y si era cierto, ¿qué clase de problemas podría tener que justificaran lo que me había hecho? Salí del juzgado con más preguntas que respuestas. Martín intentó tranquilizarme. «No dejes que te manipule, Armando. Está intentando justificar lo injustificable. Si realmente tuviera problemas tan graves, podría haberte pedido ayuda en lugar de drogarte y encerrarte.
Sabía que mi amigo tenía razón, pero las palabras de Eduardo habían plantado una semilla de duda en mi mente. ¿Qué habría hecho yo en su lugar si realmente estuviera desesperado? Nunca lo sabría con certeza, pero estaba seguro de una cosa: jamás habría traicionado así a mis seres queridos. La tercera semana trajo consigo la necesidad de enfrentar mi realidad. No podía seguir viviendo con Martín y Teresa indefinidamente. Tenía que volver a mi casa, a lo poco que quedaba de ella, y reconstruir mi vida de alguna manera. El oficial Ramírez me había informado que, gracias a la investigación, habían logrado rastrear algunas de mis pertenencias. Mis herramientas de trabajo, que Eduardo había vendido a su amigo Javier Soto, habían sido recuperadas y me serían devueltas. También habían encontrado algunos muebles y objetos personales en distintas casas de empeño de la ciudad. No hemos podido recuperarlo todo, me explicó el oficial, pero al menos tendrá lo esencial para empezar de nuevo. El día que regresé a mi casa fue uno de los más difíciles. Martín y Pablo me acompañaron, ofreciéndose a ayudarme a limpiar y organizar lo poco que quedaba. Al abrir la puerta, el vacío me golpeó como una bofetada. Los espacios donde antes había muebles, fotos, recuerdos, ahora estaban desnudos. Era como entrar en el cascarón de lo que alguna vez fue un hogar. «Vamos paso a paso», dijo Martín poniendo una mano en mi hombro. «Primero limpiemos todo y luego iremos trayendo lo que la policía recuperó». Durante los siguientes días, nos dedicamos a esa tarea. Pablo, que resultó ser no solo cerrajero sino también habilidoso con la carpintería, reparó puertas y ventanas dañadas. Martín me ayudó a limpiar cada rincón, eliminando cualquier rastro del encierro. Teresa nos traía comida, y en ocasiones se quedaba para ayudar con la limpieza. Poco a poco, algunos objetos recuperados comenzaron a llenar los espacios vacíos. Mis herramientas, aunque no todas, volvieron a su lugar en el pequeño cobertizo del patio trasero. Algunos muebles básicos, una cama, un sofá desgastado, una mesa con 2 sillas, ocuparon sus lugares en las habitaciones. No era mucho, pero era un comienzo. Una tarde, mientras organizaba las pocas pertenencias que habían sobrevivido al saqueo de Eduardo, encontré una caja que no había visto antes. Estaba escondida en el fondo de un armario, como si alguien la hubiera puesto allí intencionalmente para que no fuera encontrada. Al abrirla, me encontré con algo inesperado. Documentos, muchos documentos, facturas, pagarés, cartas de cobro y, lo más inquietante, amenazas escritas a mano en papel barato. Eduardo Vázquez, el tiempo se acaba. O pagas lo que debes, o tu familia pagará por ti. Tienes hasta el final del mes. La nota no estaba firmada, pero el mensaje era claro. Eduardo realmente estaba en problemas, y graves. Seguí revisando los documentos y descubrí la magnitud de su situación. Debía dinero a prestamistas, a casas de apuestas, incluso parecía haber estafado a algunas personas con negocios fraudulentos. La suma total era astronómica para alguien como él, casi $500,000. Entre los documentos también encontré algo que me heló la sangre, un plan detallado de cómo deshacerse de mí. No se trataba solo de encerrarme y vender mis pertenencias. El plan original era mucho más siniestro. Eduardo había considerado la posibilidad de provocar un accidente en el que yo falleciera, quedando él como único heredero de todo. Finalmente había optado por el plan del encierro y el asilo, pero el hecho de que hubiera contemplado matarme me dejó sin aliento. No supe qué hacer con esta información. ¿Debía entregarla a la policía, añadiendo más cargos contra mi hijo? ¿O guardarla para mí, procesando en privado la magnitud de su traición? Decidí compartir mi hallazgo con Martín, buscando su consejo. «Esto es grave, Armando», dijo después de revisar los documentos. «Eduardo no solo te traicionó, consideró matarte. Y estas amenazas son reales. Si estas personas son tan peligrosas como parecen, podrían venir a buscarlo aquí y encontrarte a ti en su lugar. ¿Qué debo hacer? Ya lo denuncié, ya está en prisión. ¿De qué serviría añadir más cargos?» Martín reflexionó un momento. «No se trata solo de añadir cargos. Se trata de tu seguridad. Si estas personas vienen buscando a Eduardo o el dinero que les debe, podrías estar en peligro». Tenía razón. Mi seguridad ahora era la prioridad. Decidimos llevar los documentos al oficial Ramírez, explicándole la situación. Su reacción fue de preocupación inmediata. «Esto cambia las cosas, señor Vázquez. Si estas amenazas son reales, y todo indica que lo son,
Usted podría estar en peligro. Estas personas no suelen distinguir entre deudor y familia del deudor. ¿Qué sugiere que haga? Por ahora, aumentaremos las patrullas en su zona. Y sería prudente que considerara quedarse con su amigo unos días más, al menos hasta que podamos evaluar mejor la situación. Salimos de la comisaría con una sensación de urgencia renovada. Si lo que Eduardo había dicho en el juzgado era cierto, si realmente había personas peligrosas buscándolo por deudas, entonces su plan de encerrarme y vender todo no había sido solo por codicia. Había sido un intento desesperado de conseguir dinero rápido para pagar esas deudas. No justificaba sus acciones, pero al menos les daba un contexto que antes no tenían. Eduardo no había actuado solo por maldad o resentimiento. Había actuado por miedo, por desesperación. Y ahora ese miedo y esa desesperación podrían recaer sobre mí. Esa noche, de vuelta en casa de Martín y Teresa, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Mi vida había dado un giro completo en apenas un mes. Había perdido a mi esposa, había sido traicionado y encerrado por mi hijo. Había recuperado mi libertad, pero perdido gran parte de mis posesiones materiales, y ahora enfrentaba una posible amenaza por deudas que ni siquiera eran mías. ¿Qué haré ahora?, me pregunté en voz alta, sentado en el pequeño porche de la casa de mis amigos, mirando las estrellas como solía hacer con Lucía en las noches cálidas. Lo mismo que has hecho toda tu vida, Armando. Seguir adelante, respondió Martín, sentándose a mi lado con 2 tazas de café. Has construido cosas desde cero antes. Puedes hacerlo de nuevo. Pero, ¿a mi edad? ¿Empezar de nuevo a los 65 años? La edad es solo un número. Tienes salud, tienes tus herramientas, tienes amigos que te apoyan, y ahora sabes quién es realmente tu hijo. Ese conocimiento, aunque doloroso, también es valioso. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor de la bebida me reconfortara. Martín tenía razón. A lo largo de mi vida había enfrentado dificultades, había perdido y vuelto a ganar. Esta vez no sería diferente. Mañana iré a la casa, decidí. Hay que terminar de limpiarla y organizarla. Si esas personas vienen buscando a Eduardo, no encontrarán nada de valor allí. Y yo no pienso huir de mi propio hogar por miedo. Martín asintió, respetando mi decisión. Te acompañaré. Entre los dos, haremos que esa casa vuelva a ser un hogar. Al día siguiente, mientras terminábamos de limpiar el cuarto trasero donde Eduardo me había mantenido cautivo, sonó el teléfono de Martín. Era Teresa, su voz urgente y preocupada. Han venido unos hombres preguntando por Eduardo a casa de Armando. Cuando les dije que no vivía ahí, que estaba en prisión, se pusieron muy agresivos. Querían saber dónde encontrar a su padre. No les dije nada sobre ustedes, pero temo que estén vigilando la zona. Martín me miró con preocupación. Debemos llamar a la policía inmediatamente. Mientras Martín hablaba con el oficial Ramírez, yo me asomé cautelosamente por la ventana. Efectivamente, había un auto desconocido estacionado a cierta distancia, con 2 hombres dentro. Parecían estar vigilando la casa. El oficial Ramírez viene en camino, anunció Martín. Dice que no salgamos de la casa bajo ninguna circunstancia. Los minutos que siguieron fueron eternos. Los hombres en el auto parecían estar esperando algo o a alguien. ¿Sabían que yo estaba dentro? ¿O simplemente vigilaban la casa esperando que Eduardo apareciera? Finalmente, escuchamos las sirenas de la policía acercándose. El auto arrancó inmediatamente y se alejó a toda velocidad. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa, y el oficial Ramírez bajó de una de ellas, junto con otros policías. ¿Están bien?, preguntó en cuanto entraron. Sí, no intentaron entrar, respondí. Solo vigilaban desde lejos. Hemos enviado una patrulla tras ellos, pero dudo que los alcancen. Estos tipos saben cómo desaparecer. Señor Vázquez, creo que ahora es evidente que la amenaza es real. Necesitamos tomar medidas adicionales para garantizar su seguridad. El oficial Ramírez sugirió que me quedara en un lugar seguro mientras la policía investigaba quiénes eran estos hombres y qué conexión tenían exactamente con Eduardo. También mencionó la posibilidad de que yo testificara contra estas personas si se lograba identificarlas, lo que podría ayudar a reducir la sentencia de Eduardo. ¿Quiere decir que si ayudo a atrapar a estas personas, Eduardo podría recibir una sentencia menor? Es una posibilidad. Si coopera con la justicia, si proporciona información que lleve a la captura de criminales más peligrosos, el fiscal podría considerar un acuerdo.
Pero no puedo prometerle nada. La idea me dejó pensando. A pesar de todo lo que Eduardo me había hecho, seguía siendo mi hijo. Si existía una posibilidad de ayudarlo, aunque fuera reduciendo su tiempo en prisión, no debería considerarla. Por otra parte, cooperar con la policía para atrapar a estos criminales significaría ponerme en riesgo. Sería como colgarme un blanco en la espalda. ¿Estaba dispuesto a hacer eso por el hijo que había contemplado matarme? Esa noche, de vuelta en casa de Martín, donde el oficial Ramírez había insistido que me quedara por seguridad, reflexioné sobre esta disyuntiva. ¿Qué habría hecho Lucía en mi lugar? Ella siempre fue más comprensiva con Eduardo. Siempre vio el lado bueno en él incluso cuando yo no podía. «Haz lo que tu corazón te diga, Armando», había sido su consejo en tantas ocasiones difíciles. Y aunque ahora ella no estaba físicamente para aconsejarme, sentía su presencia en mis pensamientos, en mis recuerdos. Tomé mi decisión. A la mañana siguiente, llamé al oficial Ramírez. «Estoy dispuesto a cooperar», le dije. «Si puedo ayudar a atrapar a estas personas, y eso beneficia de alguna manera a Eduardo, lo haré. Es una decisión valiente, señor Vázquez, pero también peligrosa. Estas personas no juegan limpio. Lo sé, pero he enfrentado peligros antes, y aunque Eduardo me haya traicionado, sigue siendo mi hijo. Si existe una posibilidad de ayudarlo, debo intentarlo». El oficial Ramírez me explicó que el plan sería sencillo pero arriesgado. Yo regresaría a mi casa como si nada pasara. La policía mantendría vigilancia discreta en la zona. Si los hombres volvían, como era probable que lo hicieran, intentarían contactar conmigo. Yo debía fingir cooperación, decirles que Eduardo me había confiado algo valioso antes de ser arrestado, algo que podría interesarles. La policía intervendría en el momento adecuado. «Es un plan peligroso», protestó Martín cuando se lo conté. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si la policía no llega a tiempo?» «Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. No por Eduardo, no realmente, sino por mí mismo. Necesito saber que hice todo lo posible, incluso después de su traición». Martín finalmente entendió y respetó mi decisión. El plan se pondría en marcha al día siguiente. Yo regresaría a mi casa, solo en apariencia, pero vigilado por policías encubiertos, y esperaríamos a que las personas que buscaban a Eduardo dieran el siguiente paso. Mientras me preparaba para enfrentar este nuevo peligro, una extraña calma me invadió. Por primera vez desde la muerte de Lucía, sentía que tenía un propósito claro. Ya no era solo sobrevivir a la traición de Eduardo, era hacer algo al respecto. Era tomar control de mi vida nuevamente, aunque eso significara ponerla en riesgo. Y así, con esa determinación renovada, me preparé para el día siguiente, consciente de que podría ser el comienzo de otra prueba difícil, pero también de una posible redención, no solo para Eduardo, sino para mí mismo. Ahora estoy a punto de enfrentarme a los hombres peligrosos que amenazaron a mi hijo Eduardo, el mismo hijo que me encerró en un cuarto oscuro y vendió todas mis pertenencias. La ironía de arriesgar mi vida por alguien que consideró acabar con la mía no escapa a mi entendimiento, pero a veces las decisiones más difíciles son las únicas que nos permiten conservar nuestra humanidad. Esta mañana regresé a mi casa casi vacía, siguiendo el plan acordado con el oficial Ramírez. Serviría como señuelo para atrapar a los criminales que buscaban a Eduardo por sus deudas, con la esperanza de que esto pudiera ayudar a reducir su sentencia y, más importante aún, garantizar mi propia seguridad en el futuro. El plan era aparentemente simple. Yo actuaría con normalidad, como si realmente estuviera viviendo en mi casa otra vez. Los policías vigilarían discretamente desde distintos puntos estratégicos del vecindario. Cuando los hombres que buscaban a Eduardo aparecieran, yo fingiría cooperar, mencionando que mi hijo me había confiado algo valioso antes de ser arrestado. La policía intervendría en el momento oportuno, atrapando a estos criminales con evidencia suficiente para procesarlos. «Recuerde, señor Vázquez», me había dicho el oficial Ramírez la noche anterior, mientras repasábamos los detalles. «No intente ser un héroe. Su única tarea es mantenerlos hablando hasta que podamos intervenir. Si en algún momento siente que su vida está en peligro inmediato, use la palabra clave que acordamos: Lucía. Al escucharla, entraremos de inmediato». Asentí, grabando esa instrucción en mi mente.
El nombre de mi difunta esposa sería mi salvavidas si las cosas se complicaban. Esa primera mañana transcurrió con una lentitud agonizante. Cada ruido en la calle me sobresaltaba. Cada sombra que pasaba frente a mi ventana parecía una amenaza. Para distraerme, comencé a organizar las pocas pertenencias que me quedaban. Mis herramientas, ahora de vuelta en el cobertizo, necesitaban limpieza y mantenimiento después de su breve pero descuidado paso por manos ajenas. Me concentré en esa tarea, encontrando cierto consuelo en el familiar ritual de aceitar mecanismos, afilar filos, ordenar cada pieza en su lugar correspondiente. Cerca del mediodía, escuché el motor de un auto deteniéndose frente a mi casa. Me asomé discretamente por la ventana y reconocí el mismo vehículo que había estado vigilando la casa el día anterior. 2 hombres descendieron y se dirigieron directamente hacia mi puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Todo estaba saliendo según lo planeado. El timbre sonó, estridente y amenazador en el silencio de la casa. Respiré profundamente, adoptando la expresión confundida y ligeramente temerosa que habíamos ensayado. Abrí la puerta. ¿Armando Vázquez?, preguntó el más alto de los dos, un hombre de unos 40 años con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Somos amigos de su hijo Eduardo, dijo el otro, más bajo, pero con una mirada fría que transmitía más peligro que cualquier cicatriz. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto importante. Les permití entrar, notando cómo sus ojos recorrían rápidamente la casa casi vacía, evaluando cada detalle, probablemente buscando objetos de valor o posibles amenazas. Como pueden ver, no queda mucho, dije, siguiendo el guión que había preparado con el oficial Ramírez. Mi hijo vendió casi todo antes de que lo arrestaran. Sí, hemos oído sobre eso, dijo el hombre de la cicatriz, sentándose sin esperar invitación. Un asunto muy desafortunado, pero no estamos aquí para hablar del arresto de Eduardo. Estamos aquí por el dinero que nos debe. Fingí sorpresa. ¿Dinero? No sé nada sobre ninguna deuda. El hombre más bajo se acercó, invadiendo mi espacio personal de una manera claramente intimidante. Vamos, señor Vázquez. Eduardo nos debe casi $500,000, y ahora que está en la cárcel, alguien tiene que pagar esa deuda. Como su padre, esa responsabilidad recae en usted. Yo no tengo esa cantidad de dinero, respondí, dejando que mi voz traicionara un poco de miedo genuino, lo cual no fue difícil. Como pueden ver, apenas me queda algo después de lo que hizo Eduardo. Los 2 hombres intercambiaron miradas. El de la cicatriz habló nuevamente, su voz adquiriendo un tono más amenazante. Hemos investigado un poco, señor Vázquez. Sabemos que Eduardo planeaba vender esta casa. El terreno solo vale mucho más de lo que nos debe. Podríamos llegar a un acuerdo. La casa no está a la venta, respondí con firmeza. Y aunque lo estuviera, no tengo por qué pagar las deudas de mi hijo. El hombre más bajo se acercó aún más, ahora claramente amenazante. No creo que entienda la situación, viejo. No estamos negociando. O nos paga, o tendremos que buscar otras formas de cobrar la deuda. Y créame, no le gustarán esas formas. Era el momento de seguir con el plan. Dejé que mi expresión cambiara, como si estuviera considerando algo, como si tuviera un secreto que revelar. Quizás hay algo, dije, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Algo que Eduardo me confió antes de que lo arrestaran. Vi cómo sus expresiones se transformaban, el interés reemplazando momentáneamente la amenaza. ¿De qué está hablando?, preguntó el de la cicatriz. Eduardo no solo vendió mis cosas, también vendió cosas que no le pertenecían, cosas valiosas que había tomado prestadas de otras personas. Me dijo dónde escondió parte del dinero por si algo le pasaba. Era una mentira, por supuesto, pero una calculada para mantener su interés y ganar tiempo. Los hombres intercambiaron miradas nuevamente, ahora con evidente codicia en sus ojos. «Muéstrenos», ordenó el más bajo. «Está escondido en el patio trasero», dije, levantándome lentamente, bajo una losa suelta cerca del cobertizo de las herramientas. Me siguieron al patio, sus ojos vigilantes estudiando cada uno de mis movimientos. Sabía que los policías estarían observando, esperando el momento adecuado para intervenir. Solo necesitaba mantener la farsa un poco más. Me dirigí al cobertizo, abriendo la puerta desgastada por el tiempo. «Está aquí dentro»,
dije, entrando. Los dos hombres me siguieron, tal como esperaba. Una vez dentro, comencé a mover algunas herramientas, pretendiendo buscar algo. Debe estar por aquí. Deje de hacernos perder el tiempo, viejo, gruñó el hombre de la cicatriz, su paciencia agotándose visiblemente. Si está mintiendo... No, está aquí, insistí, agachándome cerca de un rincón donde había un área de cemento más nuevo que el resto. Eduardo lo enterró aquí. Mientras pretendía escarbar con una pequeña pala, escuché un ruido afuera. Los hombres también lo oyeron, tensándose inmediatamente. ¿Qué fue eso?, exigió saber el más bajo, sacando un arma de su cintura. Mi corazón dio un vuelco al ver el arma. La situación se había vuelto mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Era el momento de usar la palabra clave. Debe ser Lucía, dije, intentando que mi voz sonara natural a pesar del miedo. Mi vecina viene a traerme comida a veces. En ese momento, todo ocurrió con una rapidez vertiginosa. La puerta del cobertizo se abrió de golpe, y varios oficiales de policía entraron, armas en mano, gritando órdenes. ¡Policía! ¡Tiren las armas! ¡Al suelo ahora! El hombre más bajo, en un acto de desesperación, me agarró por el cuello y puso el arma contra mi sien. ¡Atrás! ¡O el viejo muere! Sentí el frío metal contra mi piel, el brazo apretando mi garganta con fuerza suficiente para dificultar mi respiración. El miedo me paralizó por un instante, pero luego, una extraña calma me invadió. Había enfrentado la muerte antes, cuando Eduardo me encerró, cuando creí que moriría solo y olvidado en ese cuarto trasero. Esto no era diferente. Señor, baje el arma, dijo una voz que reconocí como la del oficial Ramírez. Está rodeado, no tiene salida. No empeore su situación. Retrocedan. Déjenos salir o lo mato, gritó el hombre, presionando aún más el arma contra mi cabeza. En ese momento crítico, recordé algo. Mis herramientas estaban justo a mi alcance. Disimuladamente, mientras el hombre discutía con la policía, mi mano encontró el mango de un martillo que había dejado sobre la mesa de trabajo. Con un movimiento rápido que sorprendió incluso a mí mismo, golpeé hacia atrás, impactando en el costado de mi captor. El dolor le hizo aflojar su agarre lo suficiente para que pudiera zafarme y caer al suelo. Inmediatamente, los oficiales se abalanzaron sobre los dos hombres, reduciéndolos y esposándolos en cuestión de segundos. El oficial Ramírez se acercó a mí, ayudándome a levantarme. ¿Está bien, señor Vázquez?, asentí, todavía aturdido por lo ocurrido. Sí, estoy bien. Fue muy valiente lo que hizo, dijo, con genuina admiración en su voz. Y muy arriesgado. Podría haber salido mal. No pensé, solo actué, respondí honestamente. A mi edad, uno aprende que a veces hay que tomar riesgos. Mientras los policías se llevaban a los dos hombres, el oficial Ramírez me explicó lo que sucedería a continuación. Los arrestados serían interrogados, y si lográbamos que confesaran sus amenazas a Eduardo y el intento de extorsión contra mí, podríamos tener un caso sólido contra ellos. Esto, a su vez, podría beneficiar a Eduardo en su propio caso, especialmente si cooperaba proporcionando más información sobre la organización criminal a la que pertenecían estos hombres. No puedo prometerle que su hijo saldrá libre, aclaró el oficial Ramírez. Lo que hizo sigue siendo grave, pero con su cooperación y la información que obtengamos de estos individuos, es posible que reciba una sentencia reducida. Esa noche, de vuelta en casa de Martín y Teresa, relaté lo ocurrido. Mis amigos estaban horrorizados por el peligro que había enfrentado, pero también aliviados de que todo hubiera terminado relativamente bien. Armando, pudiste haber muerto, dijo Teresa, sirviéndome una taza de té caliente. ¿Valió la pena arriesgarse así por Eduardo? Reflexioné sobre esa pregunta mientras el calor de la taza reconfortaba mis manos temblorosas. No lo hice solo por Eduardo, respondí finalmente. Lo hice por mí. Necesitaba enfrentar este peligro, demostrarme a mí mismo que todavía puedo defenderme, que no soy solo un viejo indefenso al que pueden encerrar y olvidar. Martín asintió, comprendiendo. A veces, las batallas más importantes son las que libramos con nosotros mismos. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, identificaciones y trámites legales. Los dos hombres arrestados resultaron ser miembros de una organización criminal dedicada a préstamos usureros y extorsión. Con la presión de los cargos que enfrentaban,
Comenzaron a colaborar, proporcionando información valiosa sobre sus operaciones. Eduardo, al enterarse de los arrestos y de mi papel en ellos, solicitó verme. Dudé al principio, todavía herido por su traición, pero finalmente accedí. Quizás necesitaba ese cierre tanto como él. La sala de visitas de la prisión era fría e impersonal, con mesas metálicas atornilladas al suelo y guardias vigilando cada movimiento. Eduardo entró escoltado por un guardia, luciendo aún más delgado que la última vez que lo había visto. Sus ojos, que antes me habían mirado con desprecio, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y algo que podría interpretarse como arrepentimiento. «Papá», dijo simplemente cuando se sentó frente a mí. «Eduardo», respondí, manteniendo mi voz neutra. Hubo un silencio incómodo antes de que finalmente hablara. «Me dijeron lo que hiciste, que ayudaste a atrapar a los hombres que me buscaban. Lo hice». «¿Por qué?» «Después de lo que te hice, consideré mi respuesta cuidadosamente. No lo hice solo por ti. Lo hice porque era lo correcto. Porque necesitaba poner fin a esta situación para poder seguir adelante con mi vida». Eduardo bajó la mirada. «El fiscal me ha ofrecido un trato. Si proporciono información sobre la organización, sobre cómo operan, podría recibir una sentencia reducida. No saldré libre, pero serían menos años». «¿Y lo harás?» «Sí», respondió, sorprendiéndome con su decisión. «Ya no tengo nada que perder. Y ellos no son personas con las que quiera estar en deuda cuando salga». Asentí, comprendiendo su razonamiento. Es una decisión sensata. Otro silencio se instaló entre nosotros, cargado de palabras no dichas, de recriminaciones y disculpas que parecían inadecuadas dadas las circunstancias. «Encontré los documentos», dije finalmente. «Los que escondiste en la casa. Vi el plan original, el que incluía provocar un accidente». Eduardo palideció. «Yo nunca lo habría hecho realmente. Solo lo consideré porque estaba desesperado. Pero nunca, no importa si lo habrías hecho o no. El hecho es que lo consideraste, que planeaste lo suficiente como para ponerlo por escrito». Eduardo guardó silencio, incapaz de negar esta verdad. «No puedo perdonarte, Eduardo. No ahora, quizás nunca. Lo que hiciste va más allá de una traición. Rompiste algo fundamental entre nosotros». «Lo sé», respondió, su voz apenas audible. «No espero tu perdón. Solo quería que supieras que lamento haberte involucrado en mis problemas, que los hombres a los que debía dinero te hayan puesto en peligro. Tú me pusiste en peligro primero», le recordé. «Ellos solo continuaron lo que tú empezaste». Eduardo asintió, aceptando esta verdad sin protestas. «¿Qué pasará con la casa?», preguntó después de otro largo silencio. «Seguirá siendo mi casa. La estoy reconstruyendo poco a poco, recuperando lo que puedo de lo que vendiste. Lo siento por eso también. Por vender tus cosas, tus recuerdos». «Algunos recuerdos no pueden ser vendidos ni robados», respondí, pensando en Lucía, en los años de trabajo honrado, en las amistades como la de Martín y Teresa. Esos son los que realmente importan. La visita terminó poco después. No hubo abrazos ni promesas de reconciliación. Solo un acuerdo tácito de seguir adelante, cada uno por su propio camino, cargando con las consecuencias de nuestras decisiones. En las semanas siguientes, mi vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Con la ayuda de Martín y otros vecinos, fui recuperando gradualmente mi casa. No sería igual que antes, pero tampoco tenía que serlo. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo diferente. El proceso judicial contra Eduardo y los hombres que habían intentado extorsionarme siguió su curso. Gracias a la cooperación de Eduardo, la investigación se amplió, revelando una red de préstamos ilegales y extorsiones que operaba en varios barrios de la ciudad. Varios miembros más de la organización fueron arrestados, y Eduardo, como había esperado, recibió una sentencia reducida. 5 años en lugar de los 10 que podría haber enfrentado inicialmente. Una tarde, mientras trabajaba en reparar el pequeño porche delantero de mi casa, el oficial Ramírez se detuvo a visitarme. «Solo pasaba para ver cómo está, señor Vázquez», dijo, aceptando el café que le ofrecí. «La casa se ve mejor». «Todavía queda mucho por hacer, pero voy avanzando», respondí, observando con cierto orgullo las mejoras que había logrado. «¿Cómo va el caso?» «Bien. Gracias a la información de Eduardo y los otros, hemos podido desarticular gran parte de la red. Muchas personas estarán más seguras ahora». «Me alegra oír eso.
¿Y usted? ¿Cómo se siente? Consideré la pregunta mirando alrededor, a la casa que estaba reconstruyendo, al barrio que había sido mi hogar durante décadas, al futuro incierto pero lleno de posibilidades que se extendía ante mí. Me siento en paz, respondí finalmente. No ha sido fácil aceptar lo que pasó, la traición de Eduardo, perder casi todo lo material que tenía. Pero he ganado algo también, una nueva apreciación por lo que realmente importa. Los amigos que se mantuvieron a mi lado, la capacidad de empezar de nuevo incluso a mi edad, la certeza de que puedo enfrentar lo que venga. El oficial Ramírez asintió, comprendiendo. A veces las peores experiencias nos enseñan las lecciones más valiosas. Así es. Y aunque nunca elegiría pasar por esto nuevamente, no puedo negar que me ha hecho más fuerte, más sabio en ciertos aspectos. Después de que el oficial se marchara, me senté en los escalones del porche recién reparado contemplando el atardecer. Pensé en Lucía, en cómo habría manejado toda esta situación. Probablemente con más gracia y compasión que yo, pero también con la misma determinación para seguir adelante. «Lo estoy logrando, Lucía», murmuré al viento, como si pudiera escucharme. «No es fácil, pero lo estoy logrando». Y en ese momento tranquilo, con el sol poniente bañando de oro los contornos de mi casa reconstruida, sentí una certeza profunda. Lo peor había pasado, y yo había sobrevivido. No solo eso, había emergido con una nueva apreciación por la vida, por las personas que realmente importaban, por las segundas oportunidades que a veces llegan cuando menos las esperamos. Eduardo seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. Y aunque nuestra relación nunca sería la misma, aunque el perdón completo parecía distante e improbable, había encontrado una manera de seguir adelante sin que el resentimiento consumiera mi corazón. No era perdón, exactamente, sino algo más cercano a la aceptación. Aceptación de lo ocurrido, de las decisiones tomadas, de las consecuencias que todos debíamos enfrentar. Y con esa aceptación venía una extraña forma de libertad. Libertad para reconstruir no solo mi casa, sino mi vida entera. Para decidir qué conservar del pasado y qué dejar ir. Para elegir el tipo de hombre que quería ser en los años que me quedaban. Un hombre que, a pesar de haber sido encerrado en un cuarto oscuro y haber perdido casi todo lo material, había encontrado una luz interior que nadie podría apagar jamás. Una luz que, como el sol que ahora se ocultaba en el horizonte, siempre volvería a brillar, incluso después de la noche más oscura. Y con ese pensamiento, me levanté, sacudí el polvo de mis manos y entré en mi casa. Había mucho trabajo por hacer aún, muchas cosas que reparar y reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la fuerza para hacerlo. No solo la fuerza de mis manos, gastadas por años de trabajo como albañil, sino la fuerza más profunda y duradera del espíritu humano, esa que nos permite levantarnos una y otra vez, incluso cuando parece imposible. Esa que transforma las peores traiciones en lecciones de vida, y los finales más dolorosos en nuevos comienzos. Mi nombre es Armando Vázquez, tengo 65 años, y esta es mi historia. Una historia de traición y pérdida, sí, pero también de resistencia y renacimiento. Una historia que, aunque comenzó en un cuarto oscuro, termina a la luz del día, con la promesa de un mañana que, si bien diferente de lo que alguna vez imaginé, sigue siendo mío para construir, un ladrillo a la vez, como he hecho toda mi vida. Si te gustó mi historia, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias de vida que muchos prefieren callar.